Ciao ragazzi, en este video vamos a hablar acerca de la regla de 3. Para comenzar necesitamos tener claros unos conceptos básicos muy importantes. Por eso vamos a empezar con estas definiciones. ¿Qué es la regla de 3? Bueno, la regla de 3 es un método, una operación matemática que tiene una relación de proporcionalidad entre magnitudes. Pero, ¿qué es una magnitud? Bueno, una magnitud es todo aquello que podamos medir o contar. Entonces, para saber si algo es una magnitud, debemos de hacernos la pregunta, ¿lo puedo medir o lo puedo contar? Por ejemplo, el tiempo. ¿Lo puedo medir? Claro que sí, el tiempo lo podemos medir en segundos, minutos, horas, días, meses, años, lustros, siglos, etc. La distancia. ¿La distancia la puedo medir? Sí la podemos medir. La podemos medir en metros, kilómetros, yardas, etc. El peso. Hay que recordar que no es lo mismo el peso que la masa, por lo que ambas son magnitudes diferentes, pero son magnitudes. En el caso del peso lo medimos en newtons y la masa en kilogramos, pero son magnitudes. Los trabajadores en una empresa. Los trabajadores en una empresa tal vez no se puedan medir, pero se pueden contar, por lo que para ejercicios de regla de 3 los vamos a poder considerar como magnitudes. Y así como estos, habrán muchas otras magnitudes que tal vez no creamos que lo son, pero si los podemos medir o los podemos contar, serán magnitudes. Bien, ahora, ¿qué es la proporcionalidad? Bueno, es una razón, una fracción, un aumento o una disminución entre dos magnitudes diferentes. Por ejemplo, supongamos que tengo una manzana verde y por cada manzana verde que yo tenga, tendré otras 3 manzanas rojas. ¿Cuál es la razón de proporción entre estas dos magnitudes? Fíjense muy bien que mi magnitud 1 es la manzana verde y la magnitud 2 son las manzanas rojas. Aquí, a pesar de que ambas son manzanas, unas son verdes y las otras son rojas, lo que las hace diferentes magnitudes. Entonces, la razón de proporcionalidad será 1/3, porque tendré una manzana verde por cada 3 manzanas rojas. Ahora bien, hablemos un poco acerca de la regla de 3 y sus clasificaciones o divisiones. La podemos dividir con respecto a dos tipos, el tipo de proporción y la cantidad de magnitudes con las que se trabaje, ¿ok? Hablando del tipo de proporción, puede ser directa o inversa, que lo veremos a detalle en los ejemplos. Y las cantidades de magnitudes pueden ser simple o compuesta, que para efectos de este video vamos a trabajar únicamente con el tipo de proporción directa o inversa en modo simple. Las compuestas, si tienen dudas o curiosidades acerca de estos, pueden dejármelo en los comentarios y hacer un video solamente de esto. Empecemos con los ejemplos. Para entender qué es una regla de 3 simple, directa, supongamos que tenemos una magnitud 1. Si esta magnitud 1 aumenta, entonces una magnitud 2 va a aumentar también. O por el contrario, si tenemos una magnitud 1 que está disminuyendo, entonces la magnitud 2 también va a disminuir. El primer ejemplo nos dice, si al comprar 3 kilos de sandía pagas 27 pesos, ¿cuánto pagarás por comprar 7 kilos de sandía en el mismo lugar? Es decir, que cada kilo costará lo mismo. Hay que identificar primero las magnitudes. Tenemos algo expresado en kilos y también algo expresado en pesos, por lo que las magnitudes quedarán de la siguiente manera. La magnitud 1 la llamaremos kilos y la magnitud 2 la llamaremos pesos.
En las filas de nuestro acomodo vamos a poner en la primera aquellas magnitudes en las que conocemos ambas, es decir, ambos números. En el primer caso tenemos que al comprar 3 kilos pagaré 27 pesos, es decir, esta información irá en esta fila. En la siguiente fila acomodaremos aquellas en las que necesitemos conocer una de ambas magnitudes. Por ello, en la primera fila van los 3 kilos y los 27 pesos, en la cual 3 kilos corresponde a estos 27 pesos. Sin embargo, en la segunda fila aún necesitamos saber cuántos pesos pagaremos. Por eso ponemos únicamente los 7 kilos y aquí es donde aparece nuestra variable incógnita, que una incógnita es un número o un valor que no conocemos aún, pero que vamos a trabajar para conocerlo. Entonces, las operaciones vendrán de la siguiente manera. Multiplicaremos aquellos números que estén al lado y arriba de la X, o bien en la diagonal en la que no esté X. Después, a lo que nos haya dado lo vamos a dividir entre el número que esté enfrente de X, es decir, en la diagonal de X. Entonces las operaciones quedan de la siguiente manera. 7 por 27 entre 3. Y bueno, 7 por 27 es 189 entre 3. Nos da un total de 63 pesos. Por lo que si yo compro 7 kilos de sandía, pagaré 63 pesos. Ahora bien, la regla de 3 simple pero inversa. Supongamos que tengo una magnitud 1 que está aumentando. Entonces, la magnitud tendrá que disminuir en el caso de la segunda magnitud. Ahora, si tengo una magnitud 1 que está disminuyendo, entonces la magnitud 2 aumentará. Por eso se llaman inversas, porque las flechas van a lados contrarios, no como en el primer caso en la que si una aumenta, la otra también. Aquí no, si una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Veamos el ejemplo 2. Si 20 trabajadores pintan un edificio en 30 días, ¿en cuánto tiempo terminarán 40 trabajadores la misma tarea? Es decir, pintar el mismo edificio. Identificamos las magnitudes. Tenemos algo expresado en número de trabajadores y expresado en número de días. Por lo que las magnitudes quedarán representadas de la siguiente manera. A la magnitud 1 la llamaremos trabajadores y a la magnitud 2 la llamaremos días. Ahora bien, recordemos que en la primera fila pondremos aquellas magnitudes en las que conocemos ambos datos. Y en la segunda acomodaremos la que nos falte una. Por lo tanto, los trabajadores que conocemos son 20 y 30 días. Entonces van en la primera fila porque conocemos ambos datos. En la segunda pondremos los 40 trabajadores y aparece nuestra incógnita X, que es que necesitamos saber cuántos días trabajarán estos 40 empleados, ¿ok? Entonces las operaciones serán de manera inversa, es decir, en vez de multiplicar las diagonales, multiplicaremos los números que estén en la misma fila y al resultado lo vamos a dividir entre el número que esté al lado de X. Por lo que las operaciones quedan de la siguiente manera. X será igual a 20 por 30 entre 40. Y 20 por 30 son 600. 600 entre 40 es igual a 15. Por lo que este trabajo con 40 trabajadores se realizaría en 15 días. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, dar like, compartirlo a alguien que lo necesite. Y recuerden que también tenemos una cuenta en Instagram. Ahí pueden ver los temas de la semana y mandarnos sus dudas, preguntas, curiosidades para tratarlos en videos futuros. ¡Chao!